13:20, estamos en la última nota de Decime la Verdad, Políticamente Rock. Como decía la voz de Julia Ferreira, estamos escuchando justamente Decime la Verdad y ya estamos con Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo estás, Margarita? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con frío. También, sí, sí. Mucho viento. Día bravo hoy. Margarita, como sabemos que estás con poco tiempo, vamos a ir directo a lo que queremos preguntarte y por eso, bueno, te recurrimos a vos justamente. Vamos a hablar sobre el tema Facundo. En este último tiempo hubo novedades en el caso Facundo. ¿En qué se avanzó y en qué se retrocedió según tu mirada? Bueno, en principio sí, ha habido novedades, fundamentalmente eh, siempre creo que es necesario remarcar que son pruebas que llegan quizás tardíamente, que debieron proveerse por allá por el mes de noviembre, diciembre, cuando fueron requeridas. Hay informaciones que provienen y que fueron, digamos, inhabilitadas en su momento por la intervención del fiscal Ulpiano Martínez y las medidas inherentes a los teléfonos, determinadas órdenes de allanamiento y demás que debían ser proveídas por la jueza Marrón, fueron también denegadas de manera, por supuesto, injustificada, ¿no? Porque lo que no puede explicarse es, digamos, que no se haya dado el curso lógico a una investigación respecto de aquello que habían arrojado las propias pruebas de los ABL, de los patrulleros de la Policía Provincial. Creo que eso es importante recordarlo. En aquel momento, en el momento que se constata en la causa el acceso de un patrullero de la UPPL de Bahía Blanca a la zona donde fue hallado el cuerpo de Facundo y luego sus pertenencias, la mochila con algunas de sus pertenencias, ahí a unos pocos metros accedió el día 8 de mayo, a muy pocos días de la desaparición de Facundo, accedió un patrullero a esta zona, digamos, tan particular, ¿verdad?, del estuario de Bahía Blanca. Así es que eso generó una necesidad de plasmar en la causa cuál era la relación entre la policía de Villarino y la policía de Bahía Blanca. Es así que lo que se requirió concretamente fue entonces el secuestro de los teléfonos celulares de una cantidad importante, tanto de policías de estas dos dependencias o de estas dependencias, como también de sus superiores jerárquicos, un poco entendiendo que de haberse o de constatarse una maniobra articulada, esto obviamente comprometería también a los jefes policiales. A partir de ahí es que debimos caminar un derrotero, digamos, de apelaciones. De esa prueba de teléfono, finalmente la Cámara concedió algunos de esos teléfonos que se secuestran tardíamente por el mes de febrero, de ahí sí aparecen algunas interacciones interesantes en el sentido de cierta preocupación que se denota por parte de los policías por el mes de diciembre. Recordemos entonces, ya allí donde nos encontrábamos insistiendo sobre prueba clave que era denegada por la jueza. La otra novedad que me parece relevante y quizás más relevante o sobre la cual puedo ampliar más es la concurrencia al estuario de Bahía Blanca de los fiscales, la querella familiar, particularmente no pudimos estar presentes, y los pescadores que hallan el cuerpo de Facundo el 16 de agosto, como para tener una mayor certeza, y esto fue instado fundamentalmente por los fiscales, para tener una mayor certeza, eran declaraciones que ya se habían prestado con identidad reservada, pero una mayor certeza sobre cómo fue el hallazgo del cuerpo. Allí nos encontramos con nuevas irregularidades por parte de la instrucción del fiscal Martínez y de quien en ese momento detentaba el auxilio, digamos, de la fuerza pública a través de la Policía Federal, el subcomisario Pérez, quienes claramente los testigos dicen haberle manifestado que se encontraba la zapatilla de Facundo, que al día siguiente encuentra a Cristina y una amiga que la acompañaba en el momento, digamos,
del reconocimiento del cuerpo y demás. Así es que entonces también allí encontramos nuevas acciones llamativas. ¿Por qué el fiscal, por qué Pérez, digamos, no dieron cuenta del hallazgo de esa zapatilla, que recordemos tenía, por lo menos a simple vista, un desgaste por ahí que no se condecía con la geografía, con el lugar? Bueno, esto es un poco lo que tenemos como confrontaciones o como verificaciones, digamos, de lo que hemos venido sosteniendo, que es una ultraactividad policial, unas maniobras en lo que es el trámite de la causa que no se comprenden si no se leen en clave de encubrimiento, y por lo tanto la necesidad de seguir desandando esto. Esto es por un lado lo significativo de, digamos, de lo que viene sucediendo con una causa que se fue tramitando por goteo, que hemos tenido que llegar a casación por una recusación que los propios fiscales han hecho respecto de la jueza Marrón, y que tiene que ver concretamente con la intromisión en la causa, cuando está delegada en los fiscales la investigación de un informe realizado por el IADO, un Instituto de Oceanografía de Bahía Blanca, que no fue requerido por los fiscales. Al IADO simplemente se le requirió la información de mareas del día y el comportamiento de las mareas en la zona para esa época, pero no se les requirió un informe donde enarbolan la teoría del accidente realmente sobre parámetros no constatables, absolutamente ridículos, y que también estos vaqueanos pescadores pudieron, digamos, por ser conocedores del lugar desde ser niños, algunos de ellos, pudieron, digamos, dar como una verdad empírica de cómo es el comportamiento de las mareas, del suelo, de los cangrejales, por concurrir asiduamente. Así que estos son los avances por el momento. Por supuesto, estamos a la espera todavía de mayores pruebas, procesamientos de teléfonos que se encuentran en la TIP y algunas otras pruebas pendientes. Margarita, comparto con Nacho Ruspuru, como siempre, también va a preguntarte. ¿Qué tal, Margarita? Bueno, Primero me gustaría agradecerte que estés nuevamente con nosotros para intentar echar luz sobre este caso que parece tan enmarañado, ¿no? Vos acabas de hacer un raconto de un montón de novedades y a mí me gustaría ir deteniéndome en algunas como para poder llegar a tener mayor precisión. En este recorrido que hicieron la semana pasada junto a los vaqueanos, ¿no? Los pescadores que encontraron el cuerpo y avisaron a las autoridades, allí uno llamado Maximiliano declaró que en base a los 20 años que lleva pescando en esa zona, él puede asegurar que allí, donde se encontró el cuerpo, cuando la marea sube, el lugar solo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua, y que se tendría que ingresar más de 10 metros a la ría para que recién el agua te llegue apenas a la rodilla. ¿Cómo contrastan ustedes esta prueba, esta declaración que ha sido, digamos, agregada al expediente ahora? ¿Cómo contrastan esta prueba con la emitida por el informe del IADO que vos estabas mencionando recién a instancias de la jueza Marrón? Sí, realmente solamente por una maniobra, insisto, de encubrimiento en la causa. Recordemos que nosotros, tanto la querella familiar como institucional de la CPM, hemos realizado una denuncia entre el Consejo de la Magistratura sobre la jueza Marrón, y por supuesto que esto va a estar siendo agregado. Y también en relación al fiscal Martínez por los otros hechos que relataba respecto de la zapatilla, ¿verdad? Y también una puesta en conocimiento del Ministerio de Seguridad respecto del subcomisario Pérez. La verdad es que creo que el contraste es absolutamente claro, y por otra parte también estas digamos, características del lugar, bueno, las teníamos ya por algunas declaraciones, por personas de conocerlos, por haber ido nosotros mismos al lugar y haber visto, digamos, cómo es eso. O sea, a veces uno imagina un cangrejal como algo que puede abducir personas, y algo cercano a eso es lo que decía el informe del IADO, cuando claramente los testigos aquí dicen, este terreno es firme, aquí se ven, sí, por donde, digamos, esos orificios, digamos, en las zonas de cangrejales, pero se pisa allí mismo el terreno, es un terreno firme, y por supuesto los niveles de agua, que además era tan contradictorio que el propio IADO, por una parte, había informado las mareas que no habían alcanzado más de 20 centímetros en ese día, y por otra parte estaban enarbolando una teoría del accidente, digamos. Entonces,
realmente esto era algo de lo que teníamos certeza. Lo que vino esto es a traer esta inmensidad de pruebas que parece que tuviéramos que estar teniendo en la causa para convencer a alguien. O sea, ya sabemos que no vamos a poder convencer a la jueza porque esto ha estado, insisto, ha estado claro en el expediente desde sus inicios y entonces por eso es que hemos también una vía larga, por supuesto, pero hemos tomado también la vía del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Bien. Margarita, tengo una información que quiero que vos me ayudes, y si digo algo que no es, por favor me corrijas, pero como para tratar de entender un poco. El cuerpo de Facundo es encontrado el día 15 de agosto, ¿sí? Por este pescador llamado Maximiliano, quien telefónicamente a las 5 de la tarde de ese día avisa a la fiscalía, ¿sí? Pero ese mismo día, pasadas las 22 horas, ya a la noche, es decir, cuando ya la familia incluso ya había llegado al lugar con los abogados y todos los medios de comunicación ya estaban apostados en el lugar, otros dos jóvenes pescadores, de apellido Núñez y Garcés, se presentan a declarar en Policía Federal de acá, de calle de Rondó, diciendo que cerca de las 3 de la tarde habían descubierto un cuerpo y que junto a ese cuerpo había varias prendas y un objeto negro parecido a una mochila. ¿Cómo evalúan estos dos testimonios, ¿no? Primero el de Maximiliano y luego el de Núñez y Garcés. ¿Ellos se conocen entre sí? Sí, se conocen entre sí y está constado digamos, del cotejo de todas las declaraciones. Uh-huh. Tenían una idea de no declarar y todos se arrepienten y van y declaran, sienten que tenían que hacerlo. Uh-huh. Entonces, uno llega, digamos, más tempranamente, que sería Maximiliano, y primero lo dirigen, lo llevan a ver el cuerpo, a ver dónde estaba el cuerpo, el fiscal y Pérez, y luego se avisa a la familia, nos avisan a las querellas y demás, y coetáneamente, digamos, estos otros pescadores también deciden ir a dar su declaración, hay un cuarto pescador incluso, Uh-huh. así es que también, digamos, esas declaraciones como querellas no fuimos enterados que se habían tomado, las tuvimos conocimiento cuando convocaron los fiscales a los pescadores a prestar declaración, allí pudimos terminar de armar, digamos, esa escena. Y el hecho de que estos pescadores, al encontrar este cuerpo esqueletizado, hayan mencionado al fiscal Ulpiano Martínez, al fiscal en ese momento, ¿no? Ulpiano Martínez, y al subcomisario federal José Pérez, de que a pocos metros del cuerpo había una zapatilla y prendas, y que no hayan hecho nada con eso. Sí. ¿Eso consta en el expediente? Que ellos... Bueno, ahora, claro, ahora consta del cotejo de las distintas, digamos, instancias, del acta que se hace en aquel momento, de estas declaraciones de los pescadores que las tomamos por el mes de marzo, creo, si no recuerdo mal, más esta medida cuando un poco afloja la situación de la pandemia, que estaba pensada desde hace bastante tiempo ya y pudo realizarse recién hace unos días. Con todo esto se construye un poco el panorama. Y sí, esto que decís respecto de ver prendas oscuras y señalarlas y luego, digamos, eso no aparecer cuando la querella, digamos, se encuentra allí presente, la familia y demás, ese tema, digamos, no hacerse presente. De todos modos, esto es algo que nosotros, insisto, lo conocemos a posteriori de la declaración de los pescadores ante los fiscales. Margarita, yo quiero correrte un poco de lo particular, me refiero al caso Facundo, y llevarte hacia lo general. ¿Crees que los jóvenes deben cuidarse de algunos sectores del Estado? Y si crees que a todas las clases sociales les sucede esto de tener que cuidarse del Estado. No, mayoritariamente les sucede a los jóvenes pobres las persecuciones policiales, los gatillos fácil, puede haber excepciones y por supuesto las hay también, pero en general, y también me gustaría agregar, nosotros estamos próximos a presentar nuestro informe anual del año 2020, va a ser el próximo miércoles, así que de paso los invito a las 18 horas por la plataforma de Zoom, y allí, digamos, aparece con claridad cuál fue el comportamiento de las fuerzas policiales en pandemia, fundamentalmente en ese periodo más duro de la pandemia, donde un poco estaban
solamente las fuerzas policiales en la calle. Fueron muchísimos los casos por parte de la Policía Provincial, también de Fuerzas Nacionales, que sucedieron el año pasado, un poco en uso de esas facultades y en aprovechamiento de la soledad, digamos, de las calles, ¿no? Así que, por un lado, eso también responde a un comportamiento histórico de las policías, a esa falta, digamos, de control, de cambios de controles dentro de la propia fuerza, de mensajes ministeriales, de mensajes políticos que apelen, digamos, a erradicar estas prácticas, y que muchas veces, lamentablemente, como las fuerzas policiales, las fuerzas carcelarias, son fuerzas, digamos, que tienen una gran organicidad, aparece el espíritu de cuerpo donde los superiores intentan, digamos, encubrir y proteger a quienes llevan adelante estos hechos. Eso es muy común, y también en los juicios, porque todo no termina con una buena investigación y una elevación a juicio. Después debemos sentarnos en los juicios, y muchas veces es muy difícil que quienes han sido testigos y pertenecen a la propia fuerza realmente declaren la verdad sobre estos hechos. Entonces son entramados muy complejos que necesitan de un abordaje desde distintos lugares, ¿verdad? Y creo que eso es una deuda de la democracia, en general, con la sociedad, en particular con tantos pibes y pibas que se han cargado las fuerzas policiales, y también en materia de desaparición forzada, ¿verdad? Vemos, bueno, creo que el sumum lo vemos en este caso, en el caso de Facundo, pero bueno, también tenemos esa ineficacia cuando desaparece un joven, una niña, como en el caso de San Luis, digamos, esa ineficacia de la propia justicia y de las fuerzas policiales para actuar y para generar condiciones para hallar, ya sea los cuerpos, los responsables, en tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy importante destacarlo, sí, no como un hecho aislado, sino como un hecho que se contextualiza en ese accionar policial, carcelario, según los casos, muy violento, y que es necesario erradicar. ¿Y cuál es tu mirada en cómo contribuye o contribuimos o no los medios de comunicación? Y bueno, tenemos medios de comunicación que contribuyen, que realmente intentan acercarse a la verdad y también desnudar estos entramados de poder, y lamentablemente hay muchos medios de comunicación, ya sea locales como medios nacionales, que también muchas veces criminalizan a las víctimas, o buscan y cooperan, colaboran en encubrimientos de determinados personajes, ¿verdad? Así que creo que es muy, muy importante los aportes del periodismo independiente, que interpelan a los poderes, sean cuales sean, ¿verdad? Así que, bueno, creo que es necesario marcar esa diferencia, pero en general los medios masivos a veces estos temas los abordan un día, y luego todos estos derroteros, caminares complejos que se tiene para llevar un poco de reparación a las víctimas, a los familiares, porque digo un poco de reparación porque con todas las víctimas que uno habla dicen, y bueno, mi hijo no me lo van a devolver, o sea, no, nunca nada me va a terminar de reparar, pero muchas veces un juicio, por supuesto, y por eso los familiares intentan, digamos, estar representados en los juicios, y nosotros como comisión también, ese es nuestro compromiso. Muchas veces un juicio, la verdad y una condena acorde a los hechos que se prueban, es reparador para las familias. Margarita, más allá de este recorrido que vos nos describías hace un rato, con los vaqueanos, las personas que conocen la zona y que descubrieron el cuerpo, también en la semana hubo novedades con respecto a los trozos de piedra encontrados. Primero en la dependencia policial de Teniente Origone, y también en el baúl de aquel patrullero de la policía de Bahía Blanca que fue detectado por este sistema satelital el 8 de mayo, circulando ahí fuera de su jurisdicción y en cercanías al lugar donde apareció el cuerpo de Facundo. ¿Qué resultados arrojaron esas pericias? El resultado que arroja la pericia, y que creo que también en los medios ha intentado, en algún medio ha intentado ponerse con un sentido negativo, el resultado que arroja la pericia es que se trata de turmalina y de la misma especie, digamos, no recuerdo ahora ni tengo a mano cuál es la especie, pero de la misma especie de esa turmalina. Lo que sucede es que no hay una coincidencia de engarce entre un trozo y otro, pero bueno, esto entiendo que lógicamente
no puede pretenderse semejante nivel de coincidencia. Claro. Digamos, si estamos pensando en una escena en la cual hubo violencia, podemos pensar que esa piedra pudo tal vez romperse en más de En dos más pedazos, pedazos. ¿verdad? Así que Y el tiempo nosotros transcurrido, creemos ¿no? que es un avance positivo, por supuesto, también, y que además coloca el foco en Origone, coloca el foco en Origone. Un análisis, digamos, de total de la causa, de la prueba, nos hace poner el foco en Origone. Recordemos el hallazgo del amuleto, denominado amuleto de propiedad Mm. de Facundo, La, básicamente esto, y la coartada, por lo menos las cuestiones que no cierran respecto de horarios y declaraciones del propio González y la testigo H en la causa, esto ya desde mm. hace mucho tiempo. Perdón, casi te interrumpo. Era el amuleto era esa sandía que se abría y era una vaquita de San Exacto, Antonio, ¿no? Sí. exacto. Em, También hubo pericias a los teléfonos móviles de varios de los agentes de la bonaerense. ¿Hay resultados sobre esas pericias? ¿Aún están Hay esperando muchos que se otras? están esperando, hay Ajá. muchos que se están esperando todavía para estos próximos días, entiendo. Y sí, lo que comentaba es esto, respecto de los que, para solamente abordarlo genéricamente al tema, respecto de unos informes que llegaron hace unos días, sí, digamos, ver eh, mm, digamos, conversaciones entre los propios policías y cierta preocupación por el devenir de la causa, cierta preocupación también por eh, cómo habían sido las declaraciones, quién tenía copia de las declaraciones, cómo vincularse con llamados a los jefes, a los ex jefes departamentales de allí, de la zona, cierta reticencia de esos jefes en hablar del tema por los teléfonos, digamos, un protagonismo fuerte de González, que lo ubicamos allí en Origone, Ujú. y que es una pieza fundamental en el rearmado del camino de Facundo. Así que yo creo que sí, hay prueba que es para verla con lupa, esperar la prueba que todavía viene. Tengamos en cuenta siempre que estos teléfonos fueron secuestrados tardíamente, Ujú. hay mensajes que están borrados y hay otras cosas que han podido recuperarse. Vos sabés que toda esta actividad en el expediente de esta semana hizo que haya repercusión no solo en Bahía Blanca, sino también en medios nacionales, donde apareció el ministro de Seguridad de la provincia, ahí dando su perspectiva, ¿no? Y diciendo que en la semana próxima él iba a tener regalos sobre novedades en la causa. ¿Esto a ustedes los sorprende? Digamos, ¿cómo reaccionan a este tipo de declaraciones? Bueno, en principio, respecto de lo que fue esa entrevista en Fuego Amigo, creo que por una parte la falta de consistencia de esas negativas del propio ministro, cierto nivel de enojo con la periodista y un trato no muy adecuado realmente, creo que en cierto sentido no se aportó una información clara. Y por otra parte, también muy desafortunada esa idea de traer un regalo. Realmente desconocemos a qué se refiere. Ujú. Entendemos, hay pendientes varias resoluciones en casación respecto de lo que comentaba de la recusación de los fiscales a la jueza, Ujú. y también está pendiente todavía la admisibilidad de un recurso respecto de pruebas denegadas. Mm. No sé si se refiere a novedades en la causa de las cuales él tiene un conocimiento una semana previa, o no entendemos a qué se refiere. Realmente esperaremos a ver de qué se trata, pero sí muy desafortunada esa intervención, por supuesto. ¿Llegaremos a saber la verdad? Vamos a hacer todo lo posible. Ya sabemos que hay una familia, hay un pueblo, hay una parte importante de nuestra sociedad que espera eso, creemos que eso es necesario para nuestra democracia y vamos a hacer todo lo posible. Espero que sepamos la verdad. Y personalmente creo que vamos a saber la verdad, gran parte de la verdad ya la sabemos, Ujú. el tema es cómo esa verdad se vuelve justicia. ¿Crees que esta verdad se sabrá en el corto plazo? No, eso no lo sé, creo que
que no hay pruebas adversas hasta este momento, como intentan hacerlas aparecer. Acá no hubo ningún armado, ninguna intencionalidad. El armado está precisamente del otro lado. E insisto, la justicia tiene la obligación de esclarecer un hecho de estas características, como se lo dijo ya hace casi un año el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, con mucha celeridad, con mucha exhaustividad. Bueno, nada de eso fue cumplido. Así que entendemos que ese es un compromiso que tiene el Estado y que en todo caso, si esta organización interna de la justicia no permite alcanzar la verdad, tendremos que pensar en un estadio internacional. De todos modos, la pelea todavía la estamos dando acá, porque hay mucho por esclarecer, por decir, y quizás creo que también, insisto, la democracia nos debe unos jueces adecuados, digamos, a la sociedad. Entonces también la remoción pedida y la denuncia realizada por mal desempeño contra el fiscal Martínez, también creemos que los representantes de la democracia que tienen una participación en todos estos órganos, más que nada en el Consejo de la Magistratura, también tienen que hablar y tienen que hacerlo con celeridad y determinar qué es lo que se resuelve al respecto. Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, te agradecemos por habernos atendido nuevamente. Bueno, esperemos que en el próximo llamado de Decime la Verdad tengamos la verdad de lo que sucedió con Facundo. Esperemos que así sea y que sea pronto. Muchas gracias a Bueno, ustedes por el compromiso. buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Seguimos, escuchamos un tema, si te parece, Nacho, y ya estamos con el cierre de Decime la Verdad.